Como habíamos quedado el viernes pasado, hoy toca explicar el laboratorio 6 segunda parte y el laboratorio 7. Y el viernes que viene me van a mandar para el viernes que viene el 6 y el 7. Bueno, ese fue el 6, segunda parte. Pasamos para el otro lado. Lo primero que habíamos visto era el puente de Whiston en la experiencia 6.1, donde más allá de cómo funciona el puente, tenemos que obtuvimos los valores de resistencia con un error bastante pequeño. Sabemos que para una de las resistencias el fabricante dice que vale 1500 ohms más o menos el 5%, y para la otra 1800 ohms más o menos 5%. Lo que hay que ver es si los valores que obtuvimos, con la precisión que obtuvimos, caen dentro de lo que el fabricante dice, que por supuesto caen, y el error con el que se midieron, entender que es bastante pequeño por las posibilidades que tiene el microamperímetro de tener así mucha ¿cómo es que se llama? Mucha precisión respecto de lo que es un instrumento normal como era un ohmímetro de esa época, digamos. O sea, cuando se diseñó este tipo de experimento. Bueno, pasamos a la experiencia 6.2, donde lo que tenemos que ver son combinaciones serie paralelo de resistores. El equipamiento con el que se trabaja es un tablerito que tiene 3 resistencias, cables para conectar en distintos lugares y la fuente y un multímetro. Lo primero que se hace es tomar los datos de las resistencias que nosotros tenemos en el tablerito, y después sí proceder a ver, digamos, cómo hacer para combinarlas en serie y ir obteniendo los valores de lo que serían las resistencias equivalentes. Entonces tenemos las resistencias, las medimos sin conectar a ningún circuito. Siempre que midamos resistencias nos tenemos que asegurar que no haya forma de cerrar el circuito por ningún otro camino que vaya a poner otras resistencias en serie o en paralelo con la que tenemos. Y sobre todo en paralelo, digamos, porque normalmente uno va a medir la resistencia y le toca los dos bornes. Si tenemos otras resistencias que están en paralelo, nos va a medir menos de lo que nos debería medir. Bueno, para conectarlos en serie, conectamos el ohmímetro y vemos el equivalente serie de estas 3 resistencias. El resultado que nos da la medición, habiéndolas medido previamente, lo calculamos de manera analítica, comparamos los dos valores, dan casi lo mismo.
La idea cuando uno hace esta práctica es después conectarlo a una fuente y ver que se cumplen las reglas de conexiones en serie, que sería que la corriente es la misma para la que atraviesa todo el circuito, porque están en serie, y que las caídas de potencial sumadas nos dan la caída de potencial de la fuente o la FEM de la fuente. Bueno, medimos entonces las tensiones en cada una de las resistencias y vamos registrando los valores. También habíamos medido la tensión de la fuente y registramos el valor. Y con eso tenemos los datos de lo que serían los valores de la FEM. Tenemos que verificar que la suma de las FEM nos dan el valor de la fuente. Puede llegar a haber un errorcito, esto si es 3,4 y se midió 3,3, bueno, esto no me va a dar 12, sino me va a dar 11,9. Depende, puedo cometer acá errores en cada uno, entonces este va a ser la suma de los errores que cometí cada uno, el error posible o admisible. En cambio, cuando tomo la tensión total, eso no me debería estar pasando. Puede haber alguna caída de potencial en los conductores con los que cierro el circuito. Son cables muy cortitos, no debería haber, pero tanto en los bornes de conexión como el cable podrían tener algo de resistencia y subir un décimo de volt cada uno y hacerme pasar un instrumento que decía 3,4 a decir 3,5. Bueno, y lo otro que tenemos que hacer es abrir el circuito en los distintos lugares de conexión para ver las corrientes que están atravesando esos lugares. Obviamente no puedo partir la resistencia al medio para ver qué corriente la está atravesando, pero sí en sus lugares de conexión. Ahí estaría midiendo la corriente total. Abro el circuito en un punto y mido la corriente a través, o sea, que pasa por R1 y que va a R2, la que pasa por R2 y va a R3, o al revés, bueno, no importa los nombres. Y todas nos deberían dar la misma corriente, lo mismo, acá puede haber algún errorcito al colocar el instrumento, pero menos probable. Bueno, la segunda parte de lo que serían conexiones serie paralelo es la de conectarlas en paralelo. Lo mismo, tenemos que calcular el R equivalente como el recíproco del recíproco, de la suma de los recíprocos. Tomamos valores y tomamos la conexión paralela, la resistencia paralela. Como ejercicio complementario, algo parecido al anterior, pero conectado en paralelo. Se alimenta, primero se conectan en paralelo, se ve cuál es la resistencia, cada uno de los valores de ella, se calcula, se fijan si da lo mismo hacer el recíproco de la suma de los recíprocos que lo que miden conectándolas en paralelo. Después ponemos la fuente ajustada a un valor cercano a los 12 volt. Alimentamos y tomamos las tensiones en cada una de las resistencias, que obviamente tienen que dar lo mismo, salvo algún errorcito de una décima de volt, digamos el último dígito más o menos, que puede haber de caída de potencial un poquitito más o menos en alguno de los cables o conectores, y eso hacer que la diferencia potencial varíe, pero nunca más allá del último dígito, si están haciendo bien las cosas. Acá, bueno, los teníamos conectados en paralelo.
lo que hace el profesor Marinaro para conectar el amperímetro es deformar un poco la conexión en paralelo, sin que dejen de estar en paralelo, para que gráficamente quede más bonito la conexión del amperímetro. Alimentamos el paralelo, ponemos un amperímetro en el camino, y abrimos cada una de las ramas para medir entre los extremos de la rama abierta o el reemplazo de la rama abierta un amperímetro para ver qué corriente está circulando por la resistencia 1, 2 o 3. Y con eso se terminaría la parte esta del laboratorio. Si van a la guía, ¿sí? No a la guía, sino a la hoja de resultados, van a notar, digamos, algunas cosas complicadas. En la que sería la hoja 3 de la guía de resultados, si se fijan, tienen como valores de resistencia 52, 99 y 33. Y en los valores de diferencia de potencial tienen 2,5, 7,6 y de vuelta 2,5. O sea que la resistencia de 52 y la de 33 tienen la misma diferencia de potencial. Y eso evidentemente no puede ser. Así que bueno, ahí hay algo más. Hay algo mal, digo. Seguramente esta, en vez de ser 2,5 la R1, debe ser 3,5 y la R3 2,1 o algo así. Bueno, ustedes hacen las cuentas de cuánto debería dar con los valores de resistencia, suponiendo que los valores de resistencia medidos estén bien, cuánto deberían dar los potenciales. También lo pueden hacer como la corriente por R1, se fijan también si la corriente tiene un valor razonable. Cualquier cosa que no les parezca razonable lo aclaran y aclaran por qué, y no necesariamente tienen que adivinar qué fue lo que pasó, porque hay algunos resultados que realmente no tienen ninguna explicación. Bien. Y con la resistencia, con las resistencias en paralelo, si se fijan en la hoja que sería la 4.4, la hojita de resultados dice que las corrientes son 0,14, 0,12 y 0,25. Si suman todo eso, les dan más o menos 0,51. Sin embargo, abajo ponen que la corriente total es 0,9. De 0,5 a 0,9. O sea, no sé por dónde están pasando los otros 0,4 amperes. Bueno, lo mismo. Aclaran que hay algo que está mal. Seguramente la corriente total o se les quedó pegada de otro lado, anotaron otra cosa, no sé. O no, porque si hacen la R experimental, la R equivalente son, según esto, 22 ohms, según la guía, no la guía, sino la hojita de resultados. Si tenemos una tiene 82, la otra tiene 97, más o menos eso da un paralelo de 45, con la otra de 45 paralelo con 45 más o menos da 22, o sea que ese valor estaría bien.
si tenemos 11 volts dividido 22 ohms, nos da 0,5. O sea que las mediciones estas de corriente de 0,14, 0,12 y 0,25 son más razonables que una de 0,9 amperes para el total. Porque con 0,22 y 11 volts, 22 ohms y 11 volts, no me va a dar nunca 0,9 amperes. Bueno, hacen algún análisis así más o menos rápido de los resultados y nada más. Y lo que sí tienen que exponer los resultados de manera clara, explicando qué sería cada uno con algún gráfico esquemático de cómo es que lo están midiendo. Profe, si el tester como voltímetro lo conectamos en sentido contrario al sentido de la fuente, ¿va a marcar negativo o puede traer algún problema, algún daño? Un tester digital va a marcar negativo y nada más. Pero no puede haber, no va a haber un daño si no puede No, quemar. no, 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 en un tester digital no. Ah, bien. Ni Va a como poner amperímetro, menos nada, no se corre ¿Cómo? riesgo. Como amperímetro tampoco, no se corre ningún riesgo, digamos, por conectarlo al revés. Por conectarlo al revés, no. Ah, El bien. problema es conectarlo en paralelo a la fuente o Ah, conectarlo cuando haya una corriente mucho más grande de la que está en el rango de medición. buenísimo. Los multímetros tienen, los del laboratorio, por ejemplo, tienen dos fusibles. Un fusible de 2 amperes y un fusible, algunos de 10 o de 20 amperes. Y cuando uno quiere medir algo que está en el orden de los 20, un poquito menos de 20, tiene que conectar las puntas en otro lugar. Bien. Y bueno, y lo más común, digamos, ahora ya les voy a contar cuando veamos la segunda parte, que es muy común que se quemen, la segunda parte, o sea, lo que sería el práctico 7, es muy común que se quemen amperímetros, sobre todo cuando tratan de hacer el práctico de Kirchhoff, que el tablero es medio complicado para saber dónde abrirlo, dónde no, y bueno, a veces terminan armando lío. ¿Y cuando se queman estos instrumentos le puede traer algún daño al usuario o queda ahí y se frena por algún No, motivo? no, en general se quema el fusible del instrumento. Ah, bien. De todas formas, si estamos hablando de 2 amperes, es mucha corriente, y 20 mucha más. O sea, no son corrientes que no sean peligrosas. Son bastante grandes, incluso en tensiones como 12 volts. O sea, una descarga eléctrica con una batería de un auto puede provocar quemaduras. No porque uno sea un buen conductor, pero puede ser que alguna parte pequeña no tenga tanta resistencia o haya algo de líquido o cosas así que facilite parte de la circulación del agua, de la electricidad y te terminen quemando en una parte del cuerpo. Entonces, si tenés fuentes que tienen mucha capacidad de entregar corriente, como es una batería de auto, o las tensiones son altas, como es el de 220 para arriba, o incluso el 110 no tanto, pero también es peligroso, con eso hay que tener cuidado. Por eso en el laboratorio muchas veces se utilizan las fuentes de baja potencia. Esas fuentes, cuando uno les pide mucha corriente, se les cae el valor de tensión porque no son capaces de entregarla, pero además un circuito de protección del usuario y del instrumento. Bueno, voy a esperar a aprender un poco más antes de volverme a experimentar porque ya veo que quedo pegado. Sí, sobre todo para experimentar solo, digamos, cuando estás en el laboratorio es más fácil porque estamos nosotros ahí y lo que está, en general les hacemos todas las advertencias. Bien. Bueno, si para el práctico 7 tiene dos partes. Una es combinaciones en circuitos reducibles o no reducibles, y el otro es carga y descarga de capacitores. La primera parte entonces es combinaciones en circuitos reducibles y no reducibles, y la primera parte de la primera parte son los reducibles.
Para cuando tenemos redes, la idea, bueno, en el laboratorio es lo mismo que antes, tomar cada uno de los valores de resistencia para saber que con el ohmímetro, antes de conectarlas al circuito, las resistencias siempre acuérdense que se miden sin conectar al circuito, porque para medir un valor de resistencia lo que se hace es hacerle circular una pequeña corriente y en una combinación de sabiendo, digamos, cuál es la tensión con la que la estamos alimentando, en una escala inversa vemos el valor de la corriente. Con el circuito digital pasa algo parecido, en función de la corriente que nos entreguen, va a ser una traducción del valor de resistencia que tenemos. Entonces, siempre las resistencias tienen que estar sueltas a la hora de medir. Si yo ya tengo las resistencias conectadas, lo que me tengo que asegurar es de abrir para que la que esté midiendo no tenga ningún camino, la corriente que inyecta el instrumento, el ohmímetro, de pasar por otro lado que no sea solamente la resistencia que me interesa. Bueno, registramos los valores de las resistencias y armamos el circuito. El circuito que propone la guía son un conjunto de las primeras 4 resistencias, ponemos 3 en paralelo y dejamos la otra en serie. Y en el otro conjunto que tiene 3 resistencias, pongo 2 en paralelo y dejo la otra en serie. La propuesta original es alimentar esto con una batería entre estos 2 puntos y otra batería entre estos 2 puntos. Si uno quiere ver el equivalente, lo que tendría que hacer es unir con un cable estos 2 puntos y medir la tensión entre estos dos. O sea, a una de las fuentes, la resistencia. A una de las fuentes, reemplazarla por un conductor. Acá, bueno, lo conectaron en este otro lugar, pero en vez de medir entre acá y acá, miden entre acá y acá. La cuestión que el camino que va a seguir la corriente va a terminar siendo el mismo, pero yo creo que era mejor reemplazar directamente una de las fuentes, o sea, este cable que han agregado acá, era mejor agregarlo acá. De todas formas, bueno, sirve y me va a dar el mismo valor esto, por cómo se cierra el circuito. Acá tenemos el valor de la resistencia equivalente y ustedes con las resistencias medidas deberían fijarse si da o no da eso. Acá tenemos estas 3 primeras, el equivalente, esta que está en serie acá, esta otra que está en serie acá, y faltaría agregar, sumarle a esto, más R6 por R7 sobre R6 más R7, que sería el paralelo este. Y eso me tiene que dar más o menos 1615 ohms. Bueno, es una de las cosas que tienen que hacer, verificar que da eso. Igual se fijan lo que dice la guía y miran si el resultado aparece en la hoja de datos. Vamos a alimentar esto. Dice que ajustemos a valores alrededor de los 12 volts. Ponen las fuentes. Todavía el circuito no está abierto, así que si medimos la diferencia de potencial acá, vamos a medir la FEM de las fuentes. Cuando cerramos, resulta que por culpa de la resistencia interna va a haber un poquitito menos de tensión. Bueno, los valores que nosotros vamos a usar para calcular que esté todo bien van a ser los valores con carga. O sea, nosotros miramos la fuente después de que cayó una diferencia potencial en la resistencia interna 1 y 2. Así que tomamos los valores que aparecen en las mediciones
son los valores ya que vamos a utilizar. Una de las cosas que sugieren en la guía es asegurarnos que estas resistencias, que en la guía decía que eran de 10 watts, no se van a quemar cuando estén conectadas a la fuente, para lo cual tenemos que asegurarnos que no se supera la potencia de cada uno de ellos, que es de 10 watts. Si nos fijamos, tenemos como 12 más 12 serían 24 volts. 24 volts al cuadrado son como 400 sobre un poco más de 400 sobre 400 o 800 o 390, ¿sí? Da menos de 10. Así que en principio no deberíamos estar pasándonos de ninguna manera. Pero bueno, calculan para los valores de tensión que van a ir midiendo, que figuran en la hojita de datos, que no se esté superando la potencia de todas formas en ninguno de los casos. Profe, ¿una resistencia dañada va directamente a cero o puede ir? No, puede ser que se abra. Puede ser que se vuelva más conductora o menos conductora. Que quede totalmente abierta o que quede casi como un cortocircuito. Se puede quemar o se pueden armar caminos conductores. Lo más probable es que se rompa, que aumente su resistencia o que se vaya a infinito directamente. O sea, de los caminos que hay, me refiero a estas resistencias de carbono, que son con las que trabajamos nosotros, esas que tenían los códigos de colores y demás. A esas lo que suele suceder es que parte de los caminos que se arman adentro entre carbonos, átomos de carbono, moléculas que los contienen, para ir armando por adentro, digamos, de lo que sería la matriz de cerámica, donde está metido el carbón, esos caminos, algunos se rompen porque se quemaron, y entonces va aumentando la resistencia porque tengo menos caminos. Tengo menos sección en mi conductor. ¿Y podría usar esa resistencia como ahora una resistencia mayor para otro circuito o no es recomendable? Y no, obviamente. Calcular la potencia de disipación, como habíamos dicho, para cada una, o sea, hacen una tablita acá al lado, una columna acá al lado y ponen la potencia para cada una, tanto. Bien. Esta primera parte es relativamente sencilla. Lo que tienen que hacer también es, bueno, es calcular los equivalentes estos y ver que la caída potencial en las resistencias que están en paralelo son más o menos las mismas, ¿sí? 260, 260, 250, 360, 360 para estas dos. Hacen el equivalente y se fijan como circuito serie de R4 con R123, R5 y R67, si la corriente esa sobre cada uno de esos conjuntos me da la diferencia potencial, o sea, 260 más 998 más 810 más 360 me da más o menos lo mismo que 11 más 12 o 12 más 13. Bueno, ese tipo de cuentas, verificar esas cosas, es lo que tienen que agregar acá en como comentarios, análisis o resultados. Bien, después, donde la parte, digamos, más complicada de esta primera parte, que sería la 2B, la 1B o 1II, lo que tenemos es un circuito no reducible. ¿Sí? Tiene dos fuentes, pero las fuentes quedan como en paralelo, salvo por las resistencias estas. Entonces ya no tendría un circuito donde las resistencias quedaron en serie y uno puede de todas formas ir reduciendo, sumando los valores de tensión y conseguir reducir todo.
O sea que el análisis acá va a tener que ser estrictamente a través de lo que son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff lo que me dicen, tienen dos tipos, las leyes de mallas, que las sumas de las caídas de potencial en una malla valen 0, y las reglas de nodos que dice que la suma de las corrientes en un nodo es 0. Obviamente las caídas de potencial, y en su caso las corrientes, hay que tomarlas con el signo que corresponda. En los nodos es relativamente fácil. Uno agarra y dice, bueno, las corrientes entrantes son positivas, las salientes son negativas, o al revés. Da lo mismo, digamos, como uno quiere escribirla, porque igual es igual a 0. O sea que si tengo algo igualado a 0 y lo multiplico por menos 1, vuelvo a tener lo mismo. No va a variar que las tome entrantes o salientes positivas. Pero tengo que ser coherente que si una entrante es positiva, todas las entrantes son positivas y todas las salientes son negativas. O como les decía, al revés. Para no confundirse en lo que tiene que ver con las mallas, normalmente lo que se hace es elegir que en el caso de las fuentes, o digamos, en todos los casos, uno le da un sentido de recorrido a la malla y anota como positivo todo lo que tiene signo positivo en esa salida de la forma en la que recorre. Si yo atravieso un elemento de abajo hacia arriba, por ejemplo, estoy recorriendo esta malla así en sentido horario, cuando atravieso esta fuente, la voy a atravesar así. Lo último que me encuentro es un positivo, la rayita larga. Esta FEM la voy a anotar positiva, o sea que voy a tener un E1 más. ¿Qué pasa con esta resistencia? Y la resistencia no sé. Primero tengo que elegir cómo circula la corriente, que en realidad son mis incógnitas. Entonces yo supongo, porque se me da la gana, podría suponerlo al revés, pero supongo que la corriente por R1 va a ser hacia arriba. Si la corriente por R1 es hacia arriba y el recorrido también es hacia arriba, ¿sí? Como la corriente va hacia arriba, la corriente ¿cómo circula en los elementos estos? De mayor potencial a menor potencial. O sea que va a ir de más a menos. Así que cuando circule o haga el recorrido de esta malla en el sentido horario, me voy a encontrar primero un más, después un menos. O sea que esta resistencia por su corriente va a ser menos. Menos I por R1. Esta corriente la elijo para abajo, o sea que voy a tener menos I2 por R2. La corriente que pasa por esta rama es única. La que pasa por toda esta rama es única. La que pasa por acá y la que pasa por acá va a ser distinta porque por esta rama puede entrar o salir del nodo algo de corriente también. Entonces recorro esto y voy a tener E1 menos R1 por I1 menos R2 por I2. Si recorro esta otra malla, también en sentido horario, pero ahora miro la fuente, digo, ahora la corriente va a ir al revés, va a ir para allá, después a esta la va a pasar para el otro lado y a esta la va a pasar para arriba, y yo recorro así, voy a tener que, si la corriente viene de arriba para abajo, pero yo la recorro de abajo para arriba, esto va a ser signo más, porque como la corriente va para abajo, este potencial es más alto que este, porque si no la corriente no iría para abajo. Después, cuando yo resuelva el sistema, me va a salir que si elegí las corrientes en sentido equivocado, el resultado va a salir con un signo menos. Ese signo menos, ¿qué dice? Y que la corriente que yo había apuntado para un lado tiene que ir para el otro. ¿Me ibas a hacer una pregunta? Sí. Hay la resistencia 5 y la resistencia 6. Si aislamos solamente eso, ¿no vamos a hacer como si fuesen dos resistencias en serie? Estas dos resistencias están en serie.
Ustedes pueden Entonces escribir, vamos a igualar cuando quieran resolver esto, van a tener I5, que es igual a I6, o sea que elijo una de las dos, I5, por R5 más R6. Claro, Sí, es decime. como para eliminar incógnita eso. No te escucho. ¿Cómo? ¿Qué es para elegir las eliminar incógnitas. Sí, Claro, sí, para efectivamente. Como I5 es igual a I6, es que en realidad yo desconozco la corriente por esta rama. Desconozco la corriente por esta, por esta, por esta y por esta. Esas son las ramas. Todo esto de abajo es un nodo. Todo esto de acá es un nodo. Todo esto de acá es un nodo. Esta es una rama, esta es una rama, esta es una rama, esta es una rama y esta es una rama. Tengo 5 ramas, tengo 5 corrientes que desconozco. A I6 no la desconozco porque sé que es igual a I5. O sea, acá no debería decir I6, debería decir I5. O I de la rama superior. I horizontal, qué sé yo, lo que quieran, el nombre que se les dé la gana. Perfecto. I5, 6, no sé. Profe, Gusto. recién que me comentó que los voltímetros digitales, si los conectamos al revés, marcaba negativo. ¿El amperímetro Ariel en serie solo me da la magnitud o también puede? O sea, No, nosotros también el signo. y en ese caso, profe, por ejemplo, si estoy viendo los nodos, yo me va a dar, por ejemplo, negativo en uno y 2 positivos, si me voy acercando, para que me dé Eh, cero, digamos. a ver, por ejemplo, en la hoja de resultados dice que este borne está a 9 volts y que este borne está a 7 volts. O sea que la corriente va a ir desde acá hacia allá. O sea, ¿Sí? llego a la hora de elegir los signos. Si yo estuviese en la práctica Por eso, directamente, si yo me acerco, la corriente va a ir así, de acá bien. para allá. O sea que si vos pones el borne rojo del amperímetro acá y el borne negro acá, abrís el circuito en este lado y pones el borne rojo acá y el borne negro acá, va a marcar positivo. Si lo Claro. pones al revés, va a marcar negativo. Entonces, digo, a la hora de usar el amperímetro no tendría que yo elegir los signos, ya la convención viene dada por el instrumento, digamos, va a marcar. O eso es lo que no me termina de Claro, cerrar. claro, pero vos lo que vas a saber es que si pusiste el rojo acá y el negro acá y te dio positivo, la corriente está yendo de rojo a negro. Ah, bien, claro. Sí, sí. Te atraviesa el instrumento de rojo hacia negro. Ujú. Bien. Así que bueno, esa es más o menos la idea del análisis que hay que hacer. Lo primero que hacemos de vuelta, como siempre, es tomar información de las resistencias. Para tomar información de las resistencias, ¿qué tenemos que hacer? Esta fuente no tiene que estar, esta fuente no tiene que estar, entonces voy a poder medir esta resistencia. Si esta fuente está, aunque esté apagada, yo voy a poder atravesar los bobinados de la fuente, vaya a saber qué, o algún circuito de la fuente, y voy a tener que si yo mido acá, mi corriente va del ohmímetro va a poder atravesar esto, pero también va a poder atravesar por acá y venir de vuelta para acá, o atravesar, no sé, por acá y venir para acá. O sea que no tengo que tener las fuentes. El tablerito este tiene también la posibilidad de cortar acá y acá. Y no me acuerdo si tiene alguna posibilidad de abrir acá. Si no tiene posibilidad de abrir acá, no vamos a poder medir corriente acá arriba. La fuente sí, porque bueno, la ponemos la fuente al amperímetro y del amperímetro al tablero. Si acá podíamos abrir, bueno, abrimos, conectamos el amperímetro y volvemos a conectar el amperímetro ahí abajo. Entonces, bueno, se saca esto y se abren estos dos circuitos o se abre el circuito por acá. Bueno, la cuestión es poder medir las resistencias de manera de asegurarnos que el único camino habilitado para el ohmímetro, para las puntas del ohmímetro, es la resistencia que vamos a medir. Bueno, ahí figuran las 3 mallas con las que vamos a trabajar, que son las mallas más obvias. ¿Qué otras mallas hay? Y La externa. esto es una malla.
Esto es otra malla y todo esto es otra malla. O sea, yo puedo agarrar y hacer un recorrido R1, E1, R5, R6, E2, R4 y cierro. O R2, R5, R6, E2, R4 y cierro. O R1, E1, R5, R6 y R3 para cerrar. Además de estos obvios, R1, E1, R2, R2, R5, R6, R3 y R3, E2, R4. Bueno, como les decía, si vamos a usar el ohmímetro, abrimos donde se pueda para que no pueda haber circulación de corriente por otro camino entre el cable negro y el cable rojo del ohmímetro. Como les decía, las fuentes no tienen que estar, además de abrir los circuitos. Tenemos que abrir acá y seguramente por acá. Lo otro que vamos a medir son voltajes sobre las resistencias, todas las resistencias y las fuentes también. Nos aseguramos que las fuentes conectadas al circuito tengan el valor que es el que vamos a utilizar después para hacer las cuentas. Bien, acá dice, por esto que les comentaba que se vuelve difícil abrir los circuitos y demás para poner los amperímetros, lo que termina pasando es que por ahí los chicos de los grupos del jueves a la mañana miden y hacen quemar fusibles con algún error, y para cuando llegamos el viernes a las 2 de la tarde ya no tenemos fusible, no tenemos amperímetro de ninguna clase. Así que lo que hemos optado es que estimamos las corrientes utilizando directamente V sobre R. Entonces con eso sabemos qué corriente está pasando por acá, porque yo sé que es V5, R5, bueno, V5 sobre R5 me da I5. Bien, ¿qué más sobre este ejercicio? Pide en la guía, bueno, primero que hay un error grave, por lo menos desde mi punto de vista es grave, que no se hayan dado cuenta cuando lo midieron, que el potencial de R3, o sea, la tensión acá, es de 9 y algo, la tensión acá es sobre R2 es de 7 y algo, o sea que tengo 9 menos 7 son más o menos 2 voltios, ¿sí? Y sin embargo, las mediciones tomadas dicen que R5 y R6 tienen 0,33 volts. 0,33 más 0,33 me da 0,66, me falta un 1,4 volts para poder pasar de acá hasta acá. O sea, esta malla no cierra. Y estos chicos venían al laboratorio a hacer el práctico de Kirchhoff. Y no se dieron cuenta que no les cerraba la malla. Bien, no importa, esos son los datos que tenemos. O sea que ustedes por lo menos comenten que esa malla no cierra, ¿sí? Lo que se pide es registrar los valores, que eso lo tenemos en la guía de resultados. Y después ya, tarea para ustedes es agarrar mallas, que puede ser esta, esta y esta, y alguna otra, que podrían ser estas dos, o la de afuera, la que quieran, y hacer el recorrido que dice Kirchhoff. Una cosa que yo recomiendo para hacer más fácil esta tarea es porque nosotros tenemos los potenciales y nos tenemos que adivinar en qué sentido son. No dice cómo los tomaron. Entonces, una cosa que podemos hacer es resolver el circuito por Kirchhoff, que igual es la última tarea de la guía,
antes de agarrar y decir, bueno, voy a ver si esta malla coincide. Y esta malla tengo B1 y pongo B1 con el más arriba o el más abajo. Entonces, para decidir eso, lo mejor es haber resuelto directamente el ejercicio y decir, bueno, los, no sé, 3,5 volts que dice que caen acá, es 0 acá y 3,5 acá y no menos 3,5 acá. Y otra cosa es relativamente cómoda, es agarrar este nodo de abajo y decir, este es mi 0. Entonces, si yo digo, bueno, el de acá abajo es 0, tengo 7 entre este y este, tengo 4 de acá, entonces la caída de potencial acá. No es necesario tener una referencia de 0, pero a veces para mirar mejor el circuito ayuda. El nodo 3 está bueno ponerlo ahí en el 0 del potencial. Podrían ponerlo en cualquier lado, digamos. Bien. Entonces les decía, una es recorrer las mallas y analizar los nodos. ¿Qué corrientes llegan a este nodo? Llega I1, llega o se va I2 y llega o se va I5. De este llega o se va I5, llega o se va I3 y casi seguro que llega I4. Y del de abajo llegan I1, I2, I3 y I4. Entonces, arman esas nodos o esas ecuaciones de nodos, reemplazan por los valores medidos y dicen dónde se cumple y dónde no. Obviamente, nada que involucre estas dos resistencias de acá arriba o lo que sea, nada que involucre alguna parte de la malla 2 va a cerrar. O sea, me va a dar 0. Esta malla, como les decía, está mal. Tengo 9 y algo acá, 7 y algo acá. Acá debería haber 2 y ahí 0,6. Listo, eso no va a cerrar. Y si hago esta combinación, tampoco va a cerrar porque esta combinación no es otra cosa que hacer esta malla y restarle esta malla. O sumársela, digamos, porque la recorremos para el otro lado. O sea que acá estamos bajando, acá estamos subiendo. Lo que tiene que ver con I2 por R2 se va, en esta va a estar positivo, en esta va a estar negativa, o al revés, se va a anular. Y me va a quedar directamente esto. Esto es álgebra lineal básica. De hecho, si se fijan, digamos, nosotros tenemos la elección de las corrientes. Se ve ahí. ¿Se ven las corrientes? Sí, profe. Bien, entonces elijo las corrientes, armo las ecuaciones de malla. Ahí tenemos las ecuaciones de malla, ahí tenemos las ecuaciones de nodo. Y después escribimos el sistema de ecuaciones y se lo echamos al Octave o a un Python o cosa por el estilo y que lo resuelva. Si es que no quieren resolverlo a mano. Profe, esa Sí. resolución la podemos subir, si usamos algún programa, la ponemos como resolución en el informe, ¿no es cierto? Esto que les acabo de mostrar, eso lo tienen que poner, escríbanlo bonito, dibújenlo bonito con algún programa de graficación, o directamente flechitas sobre lo que capturan del... O sea, agarran la guía, de la guía copian o capturan o hacen un recorte de un pedazo de la hoja donde está el esquema, el diagrama circuital, y ahí le agregan a mano las flechitas con las corrientes que ustedes van a seleccionar y después directamente escriben con algún programa de fórmulas las ecuaciones de malla y las ecuaciones de nodo. ¿Sí? Sí.
Bien. Entonces les decía, con el práctico, con la guía, tenían que hacer eso. Después también habla de buscar entre dos puntos, el punto A y B de la red, y dice, midan la diferencia potencial entre el punto A y B de la red, y después invéntense caminos para ir de A y B, de A a B, y hagan las sumas de las diferencias de potencial entre A y B, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que el valor que está medido de A a B, no hay ninguna combinación de las mediciones de tensiones por separado que vaya a dar. Así que, bueno, o sea, hagan los caminos, fíjense de A a B, por este camino me da tanto, por este camino me da tanto, y lo que les dio a los que midieron es tanto. No coincide, pero debería coincidir. Y listo, no anden haciendo más elucubraciones porque realmente es medio inexplicable los valores que han tomado. Bueno, como les decía, como ejercicio complementario, el último es resolver la red con los valores de tensión y de resistencias que midieron ustedes o que figuran como medidos en la hoja de resultados. Entonces le ponen esos valores al circuito, ¿cómo se llama? Al sistema de ecuaciones, lo reemplazan con las resistencias que midieron. Entonces tengo menos R1, pongo menos el valor que medí para R1. En la salida ponen las tensiones que corresponden y después cuando calculan, directamente se lo dan al Python o al Octave o al MATLAB a calcular, directamente obtienen el resultado y si no lo resuelven a mano. Bien. Entonces con eso se terminaría lo que es la parte 7.1. Después la parte 7.2, lo que vamos a ver es carga y descarga de capacitores. ¿Sí? La idea con la carga y descarga de capacitores, creo que tenía... A ver. Con la carga y descarga de capacitores, la tarea, bueno, es utilizar la misma cajita con capacitores y resistencias que habíamos usado antes, y esta vez usar las resistencias. Entonces, nosotros tenemos un capacitor y una resistencia. La idea es conectar la fuente a 30 volts. Nos fijamos con el electrómetro que la fuente efectivamente tenga 30 volts, porque por ahí marca 30 volts y en realidad son 30,6 o 28,9, ¿sí? Entonces hay que subirlo un poquitito más o menos, pero que lo que midamos con el electrómetro sea realmente lo que tenemos con la fuente, para que después el resto de las mediciones sean coherentes con ese valor final que estaríamos buscando. Bien, entonces se descarga el capacitor completamente, se conecta a la fuente, se mide la tensión con el electrómetro, se conecta el electrómetro al capacitor y con la llave bajándola conectamos, ¿sí? Tenemos por ejemplo la fuente de este borne, cuando subimos la llave hacemos que este borne vaya a la parte de arriba de la resistencia y vamos a tener un circuito de carga que va a ser a través de la fuente así. Bien, la corriente al principio va a ser grande y va a ir cargando el capacitor. En la medida que el capacitor se carga, la corriente va a ser cada vez más pequeña y nosotros vamos a ir tomando valores cada 5 volts. Entonces vamos a tener una tabla
que va a decir 5, 10, 15, 20 y 25. A 30 no vamos a llegar nunca, obviamente, o vamos a llegar en un tiempo infinito, o en 5 tau, como les guste. Y entonces vamos a arrancar un cronómetro al mismo momento en el que cerramos la llave. Entonces, estamos midiendo la tensión del capacitor. Cuando la tensión del capacitor llega a 5 volts, el que está mirando el electrómetro dice 5 volts. Cuando el que estaba mirando el cronómetro escucha eso, dice el tiempo que marca el cronómetro. Después lo mismo para 10, lo mismo para 20, para 15, para 20, para 25. Y como figura en la guía, tenemos una tablita en la hoja de resultados tenemos una tablita con esos valores. Esa es una de las mediciones que tenemos que hacer en carga. Después hay que hacer otra medición en carga, que es descargar el capacitor, poner todo como antes, pero el electrómetro conectarlo a la resistencia. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para tener una idea de lo que es la corriente de carga. La caída de potencial sobre la resistencia es la que se provoca porque lo atraviesa la corriente de carga. Entonces, en el gráfico, ¿sí? Cuando grafiquen B de carga contra el tiempo sobre el capacitor, bueno, es eso. Y cuando grafiquen B sobre la resistencia durante la carga, lo que van a escribir es que eso es proporcional a la corriente de carga. O a la corriente del capacitor, porque como están en serie estos dos elementos, tienen la misma corriente. Es bueno recordar que la corriente no atraviesa al capacitor, lo carga, pero uno dice, bueno, es la corriente que pasa por el capacitor. No pasa. Lo carga, le lleva cargas. Bien. Otra cosa que hay que hacer en este primer punto es estimar cuál sería el tau, cuál sería la constante de carga a partir de los valores de tensión que se obtuvieron en diferentes tiempos. Entonces nosotros sabemos que la B final debería ser 30 volts, porque es lo que dice el ejercicio. Bueno, utilizando lo que sería la fórmula que me da la tensión en la carga exponencial de un capacitor, vamos a tener distintos valores de tensión, obtenemos para distintos valores de tiempo el tau. En cambio, cuando hagamos la parte de descarga, no vamos a utilizar el valor de partida, el I0, sino que vamos a hacer directamente entre dos tiempos cualesquiera. ¿También lo podríamos hacer acá? Sí, también lo podríamos hacer acá. Bien, para la descarga, lo mismo. El valor que obtenemos de este tau lo vamos a comparar con RC. ¿Sí? R es 2, C es 0.47, esto es 10 a la 8, esto es 10 a la menos 6. O sea, acá tenemos 200 por 10 a la más 6, acá 0.47 por 10 a la menos 6 y más 6 se van, y me queda 200 por 0.47, esos son 94. Entonces tenemos 94 segundos, que es el tau teórico, la constante de carga teórica. Y bueno, nos fijamos cuánto nos da las constantes experimentales, más o menos, qué sé yo, darán del orden de 100, 105, 110, comparados con 94, no está del todo mal. Fíjense que cuando el que dice 5, el otro recién mira el cronómetro y se les puede haber pasado 2 segundos hasta que grita el número. Cuando el que dice 5 dice 5, por ahí ya vio el 5, o sea que cuando lo dice o lo termina de decir ya es un poquitito más de 5, y así, o sea que por ahí le podemos sumar 3, 4 segundos
a los tiempos, o restar a los tiempos de la medición. De acuerdo o sea, no estamos haciendo un circuito electrónico de medición o de toma de tiempos. Todo esto es así medio manual, así que no va a salir perfecto. Y siempre tenemos, aunque es pequeña comparada con los capacitores de la red, la capacitancia equivalente del microamperímetro, del electrómetro, que bueno, que ya la habíamos calculado en el práctico 2. O el 3. En el 3. Bien. Bueno, en la parte de descarga, lo mismo. Cargamos el capacitor, en este caso directamente cargamos el capacitor con la fuente, o sea que el capacitor va a estar a 30 sí o sí, porque le vamos a poner la fuente directamente en sus bornes. Y cuando estemos listos para tomar las mediciones, arrancamos el cronómetro en el momento en el que cerramos la llave. Entonces vamos a tener un circuito de descarga, como cuando poníamos en paralelo los dos capacitores, en la otra forma de utilizar la red con capacitor y capacitor. Bueno, acá lo mismo, pero para descargar este capacitor. Entonces este capacitor va a estar más arriba, menos abajo, y estas cargas más van a venir por acá y se van a anular con las menos que tenía abajo. La idea es lo mismo, se arma una tabla de tensiones, partiendo del que mira el electrómetro, avisa que llegó a los 20, el que está mirando el cronómetro pasa el dato de la medición de tiempos. Y bueno, si se fijan, la formulita esta tiene, por ejemplo, elige dos puntos, el B2 y el B4 de la tablita esta, y hace B2 sobre B4 y T2 menos T4. Fíjense, T4 menos T2, perdón. Fíjense que si ustedes van a cambiar y van a probar con otros puntos para calcular el tau, tienen que cambiar los puntos acá y acá, en los dos lugares. O sea, si van a elegir el B2, el T que eligen para esa posición tiene que ser el T2. Lo mismo, la misma constante de descarga en este caso. Y vuelven a comparar el valor con eso. Después, bueno, propone la guía no tomar lecturas, únicamente observar e interpretar el desplazamiento de la aguja del electrómetro para otros valores de R y de C. O sea, esta llavecita, acuérdense, se podía poner al capacitor de punto 94, y acá tengo 3 o 4 resistencias para elegir. Como bueno, eso no está ni medido, porque explícitamente acá dice no lo mida, note que baja más rápido o más lento. Bueno, eso no lo vamos a ver, pero si quieren pueden agarrar y decir qué pasaría si en vez de usar estos valores de R y C, usamos valores más grandes o más chicos. Y eso sería todo. Tienen que hacer los grafiquitos de B en función del tiempo, el tiempo en horizontal, el B en vertical, para que los gráficos sean más o menos los que nos acordamos y los que conocemos siempre. Y bueno, nada más. No sé si tienen alguna duda de esto que les acabo de contar. ¿No? ¿Siguen ahí? Sí. Sí, pero. Algunos. Sé que hay otros que se van, porque la vez pasada que terminamos temprano se fueron todos menos uno, que se fue como a las 6 en punto. Apareció como 20 minutos después y se fue. Bien. Bueno, no sé si les queda, entonces me dicen que ninguna duda de esto. Los prácticos, estas guías
tendrían que mandarlas para el viernes que viene, salvo que les surja alguna duda, me escriben un mail o a la cuenta mía directamente, la que figura en la cátedra, y lo vamos viendo y vemos a ver si hay algún problema serio, lo estiramos un poco, pero en principio serían estos dos para el viernes que viene. Perfecto, profe. Chao, profe. Chao. ¿Qué, profe? Nos vemos, profe, gracias.